Hola, qué bueno estar juntas nuevamente, aprendiendo de la palabra del Señor. Sea el Espíritu Santo enseñándonos y hablándonos a nuestros corazones. El pasaje en el que vamos a meditar se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Hagamos un poquito de memoria. Josafat tuvo a su hijo Joram, a quien unió con Atalía, hija de Acab. No sabemos cuáles fueron las motivaciones de Josafat, quien siendo un rey temeroso de Dios, unió su familia con la del perverso rey Acab. Quizá fue una motivación muy noble, pensando que así podría unificar al pueblo de Dios, que estaba dividido en dos reinos. Pero si esta fue su motivación, pecó de ingenuidad e irresponsabilidad. Además, no consultó al Señor en este punto. Otra motivación para haber unido a su hijo Joram con Atalía pudo ser que Josafat pretendía fortalecer militar y políticamente su reino, pactando una alianza estratégica con Acab, y así podría contar con un ejército poderoso que disuada a los enemigos de atacarle. Pero sabemos que el profeta Jehú lo reprendió diciéndole: esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 2. Dice así la palabra: Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: ¿Al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. También pudo ser que la motivación de Josafat fue meramente comercial. Podría asociarse con Acab para obtener riquezas en los viajes que realizaba hacia tierras donde extraían oro, plata, entre otras cosas. En una oportunidad vimos que Josafat invirtió en naves para ir por oro y el negocio lo emprendió con Ocosías, hijo de Acab. Pero el Señor lo reprendió por medio del profeta Eliezer y le advirtió que el Señor destruiría todas sus naves. Y así sucedió. Miren lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 20, 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis. Bien pudo ser cualquiera de estas motivaciones que tuvo Josafat para unir su familia con la de Acab, o pudieron ser las tres al mismo tiempo. Pero ninguna de estas tres motivaciones fueron aprobadas por el Señor, y cada una de estas trajeron consecuencias penosas y de pérdida en vez de ganancia, como quizás pretendió Josafat. Al margen de las motivaciones que pudo tener Josafat pecó contra el Señor por no considerar un principio de Dios escrito claramente en su palabra, cuando dio en casamiento a Joram con Atalía. La ley dice lo siguiente en Éxodo 34, capítulo 15, versículo 16. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Principio que no ha cambiado en absoluto para la Iglesia del Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo enseña a los creyentes. Esto está escrito en 2 de Corintios 6:14. Dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? A lo largo de la palabra de Dios, hemos visto ejemplos clarísimos de las tristes consecuencias de no considerar este principio básico para la vida de fe
de una fe genuina. El pecado de Josafat y por ende de su hijo, Joram, ya estaba consumado. De la unión de Joram y Atalía nació Ocosías, quien siendo rey de Judá, tuvo de consejera a su madre y anduvo en los caminos de la casa de Acab. Jehú dio muerte a Ocosías cuando estuvo por Samaria para visitar a sus familiares de la línea materna. Atalía, al enterarse de que Ocosías había muerto, tomó el trono y mandó a asesinar a todo el linaje de David. No le importó que fueran sus nietos. Ordenó que los mataran a todos. Ella quería tener el poder absoluto en Judá y continuar de alguna manera el linaje de su padre Acab, que había sido exterminado por Jehú. Ella ahora era la reina en Judá. En este trágico momento en la historia de Judá aparece Josaba, quien mientras asesinaban al linaje de David por orden de la perversa Atalía, Josaba, media hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo salvó de la muerte, escondiéndolo en el templo. Satanás estaba usando a Atalía para que la promesa de Dios no se cumpliese, pues del linaje de David vendría el Mesías, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios había preparado el corazón de Josaba, y ella con valentía contradijo la orden de la reina y guardó la vida del único descendiente de la línea davídica que quedaba, Joás. Era muy pequeño aún, aproximadamente 1 año de edad cuando fue llevado al templo para ser escondido allí. Josaba era esposa del sumo sacerdote Joiada. Ambos escondieron a Joás y a su ama en el templo de Jehová. No temieron a Atalía, una reina sin escrúpulos, sino que su amor al Señor les dio la valentía para desobedecer las órdenes de una perversa monarca que usurpó el trono por la fuerza y por el asesinato. Que el Señor nos dé la misma valentía que a Josaba para defender la verdad de la palabra y que sea nuestra batalla en oración para que nuestros hijos, sobrinos, nietos caminen conforme a las Escrituras, procurando primeramente que entiendan el Evangelio de salvación y se conviertan a Cristo, que es el punto de partida para una vida de fe genuina y obediencia a los mandamientos del Señor. Nos vemos hasta la siguiente lección, Dios mediante.